Mi nombre es María Guadalupe Rangel Alonso. Actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con número de matrícula 23009724, inscrita en la licenciatura de Derecho, cursando la materia Derecho Internacional con el reto 5. Las reglas que se rompen, acompañada de mi asesora, la doctora María Elena Santaella Verdejo. La película que elegí para este reto fue La lista de Schindler. El contenido de esta película, basada en una historia real, comienza en septiembre de 1939. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas invaden a Checoslovaquia y a Polonia. Los judíos huyen a Cracovia, lugar que habitaron durante 6 siglos. Las órdenes de gobierno de Cracovia, tales como los judíos fueron despojados de sus empresas, de sus pertenencias. Los militares alemanes hacían uso y las vendían. Para identificar a los judíos, no se les reconocía sus derechos y como norma deberían aportar en un brazalete blanco con una estrella azul en su brazo. Para distinguirse de los alemanes estaba prohibido presentarse sin ella en público. El actor de esta cinta es Oskar Schindler, de nacionalidad checoslovaca, perteneciente a un partido nazi. Un hombre ambicioso, mujeriego y muy carismático, se relacionaba muy rápido con las altas autoridades para conseguir su propósito de mudarse a Cracovia. Su objetivo era fundar una empresa para ganar mucho dinero y ahí conoce a Isaac, un israelí austrohúngaro judío, quien contrata para que sea el encargado de conseguir mano de obra barata entre los judíos que vivía. A medida que se relacionaba, Oskar Schindler se da cuenta de los crímenes de guerra que se están cometiendo en contra de los judíos. Incluso Esther, la persona que llevaba su contabilidad de Oskar Schindler, los alemanes lo amenazan con matarlo si no lo obedecían y entregar cuentas distintas a Oskar. Además, los alemanes odiaban a los judíos. Oskar Schindler se da cuenta que son tratados los judíos y decide pagar por ellos con la finalidad de ser rescatados de tanta discriminación y dar otra vida mejor. Checoslovaquia, ciudad natal de Oskar Schindler, durante ese periodo gastó millones de marcos en mantener a sus trabajadores. Más tarde, la rendición de Alemania de la guerra habrá terminado. Dará la búsqueda de sus familiares con el valiente Esther, que se ha enfrentado a la muerte. Años más tarde, Amon Goeth fue detenido y colgado. En cuanto a las leyes que se violaban y los tratados que se violan en esta película de Schindler, muestra claramente la violación de los derechos humanos de millones de judíos y otras minorías étnicas por parte del régimen nazi. Estas violaciones incluyen el genocidio, la persecución, la discriminación racial, entre otros derechos de la intimidad, libertad de expresión, abusos policiales, dictaduras durante 12 años de esclavitud. Sobre el derecho a la libertad de cualquier persona, artículo 3 sobre la prohibición de la esclavitud, artículo 4, pero también sobre el derecho de la libertad de expresión, artículo 19, ya que los esclavos no podían hablar ni opinar, ni mucho menos acceder a una educación. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva. La violación hacia este se refleja cuando los desalojan a los judíos de su casa y están obligados a vivir con judíos desconocidos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos define atribuciones y procedimientos tanto la Corte como de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio para la Prevención del Delito de Genocidio. Estos tratados establecen normas para el trato humanitario de prisión de guerra y civiles. Prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión u origen y castigan a los responsables de cometer este crimen, como lo hicieron con Amon Goeth. Fue detenido y colgado. El Tratado de Westfalia, en 1648, habla de la paz de Westfalia. Hace referencias a una serie de tratados multilaterales firmados en la región de Westfalia. 1648, que pusieron fin en las guerras, el Tratado de Paz de Versalles,
La ONU fue creado para el respeto de la soberanía, para la convivencia pacífica con el compromiso de salvaguardar el derecho de todas las personas. Se tuvo con sociedades de las Naciones Unidas con la necesidad de asegurar la paz del mundo, que se tuvo que crear con los organismos internacionales, la Corte Internacional de Justicia, en pro de la paz y el mundo y el respeto de la soberanía de los estados, respetar el derecho internacional por medio de los cuales puedan resolver sus controversias para que ningún ser humano pueda vivir algo atroz como lo de la película, basada en hechos reales en la película de la Segunda Guerra Mundial, película que nos permite ver la bondad del señor Oskar Schindler, un empresario alemán. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Conclusión. Trató de vivir en Estados Unidos, pero fue rechazado por su pasado nazi, el señor Oskar Schindler. Finalmente, en 1949 se asentó en Argentina, acompañado de una docena de sus judíos, ahora sus amigos incondicionales. Recibió el apoyo de organizaciones hebreas que nunca lo olvidaron. En 1958 regresó a Alemania, donde murió en Hildesheim. Una bella escena de varios judíos que visitan la tumba real de Schindler. Me retiro con la frase de la cinta: quien salva una vida, salva el mundo entero. Gracias.